va a ser sobre el tema de alegatos de clausura. Y dicha sesión, bueno, va a estar a cargo del compañero Rafael Muñoz Carvajal, bachiller por la Universidad de San Martín de Porres y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Me parece que Rafael ya se encuentra aquí presente. Rafael, por favor, me confirmas para poder hacerte el uso de la palabra. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, un poco bajo, pero se te escucha. Ahora voy a tratar de hacerlo. ¿Ahora estamos mejor? Sí, sigue bajo. Ya, a ver. Voy a tratar de ser un poquito más alta en la voz. Bueno, nada, muy buenas noches con todos. Me gustaría primero empezar agradeciendo la oportunidad de poder disertar hoy y cerrar lo que ha sido nuestro módulo de litigación oral en juicio. Y nada, te agradecería, Pierito, que me puedas apoyar compartiendo las PPTs que te he enviado, por favor. Ok. Listo. Ahora sí. Perfecto. El tema que se me ha encomendado disertar hoy se trata, como podrán ver en la primera lámina, sobre los alegatos de clausura. En principio, los alegatos de clausura tienen su base legal en el artículo 386 del Código Procesal Penal, el mismo que se refiere a este instituto, esta institución jurídica. Bueno, anteriormente entiendo que los compañeros que han estado disertando nos habrán hablado de lo que son los alegatos de apertura, de lo que es la etapa probatoria en juicio, dado que el alegato de clausura se basa en todo lo obtenido en estas dos primeras etapas. Y bueno, también ya les habrán comentado que el mismo alegato de apertura es la promesa de lo que vamos a lograr u obtener, y en el alegato de clausura vamos a hacer la referencia de lo obtenido y lo logrado. Asimismo, lo logrado y lo obtenido se va a representar y manifestar en la etapa probatoria. Que duda cabe que vamos a tener documentales, testigos, peritos y demás pruebas que han sido actuadas en juicio para poder nosotros dar corroboración a lo que fue nuestra teoría del caso desde un principio. El alegato de apertura inició con una promesa, en que lograremos, en el lado de la defensa, desbaratar lo que fue la teoría del caso de fiscalía, y en el lado de fiscalía, la promesa fue lo logrado o lo que se va a lograr para que nunca se pueda lograr, para que nunca se pueda obtener una duda respecto a la imputación que viene, no sé, en contra de un X, y que con ello, con las pruebas que van a actuar en juicio, lograrán que el juez o el órgano colegiado puedan entrar en certeza para lograr una condena. Eso, repito, en el lado del fiscalía. Esa fue la etapa del alegato de apertura. En estricto, de eso se trata. En cambio, en la etapa probatoria, que para mi consideración es la etapa más importante del juicio, es la etapa probatoria. ¿Por qué? Porque solamente la retórica, los verbos tan pomposos, nuestro lema y nuestra teoría del caso se van a poder corroborar con lo que dijimos o con lo que actuamos a nivel probatorio. Solo si has logrado corroborar con prueba y adicionalmente con mayor elemento probatorio tu teoría del caso, solamente allí vas a poder lograr tu cometido, como defensa o como fiscalía. Para mí, vuelvo a repetir, la etapa probatoria es la más fundamental
de esta triple, de esta, de esta triple, de esta triple etapa no sé, este trípode que se vive en el juicio oral. ¿Correcto? Ya en los alegatos de clausura, que duda cabe que no es menos importante, nosotros vamos a poder referirnos a lo que prometimos. Pero ¿cómo vamos a referirnos a lo que prometimos? Haciendo un análisis escrupuloso, concienzudo, de todo lo que ofrecimos, de todo lo que actuamos a nivel de la etapa probatoria. Con ello vamos a poder desbaratar la teoría del caso y que en ese momento se nos haga o se nos dé la posibilidad ante el juez o el órgano colegiado del poder explicar paso a paso cómo hemos logrado que nuestra teoría del caso se concretice y que llegue el mensaje tal y como tiene que ser conforme a derecho al órgano jurisdiccional. Correcto. Sigamos la siguiente lámina, por favor. Eso a manera introductoria. ¿Sí? Lo antes señalado. Bueno, hay datos relevantes que uno tiene que saber antes de esbozar pues, sus alegatos de clausura, ¿no? En principio, la definición de lo que es un alegato de clausura, la misma que viene siendo amparada en el artículo 386, inciso primero, donde se nos da la posibilidad, ya sea el lado de la defensa, en el literal C, el lado de la fiscalía, en el literal A, o en el literal B, para el tercero o el actor civil. Y en el literal D, en efecto, se encuentra lo reconocido para la defensa o la autodefensa de la persona que está siendo procesada. Muy bien, la definición exacta en mi consideración es la oportunidad o el momento donde nosotros podemos dar el mensaje al juez o al órgano jurisdiccional colegiado que en efecto hemos logrado traer nuestra teoría del caso y asimismo hacer comprender a base de prueba cómo debe de resolver. Es una resolución prácticamente oralizada que en estricto va a tener que ser tomada en cuenta. No estamos hablando de una resolución por remisión. Ese es otro concepto. Estamos hablando que vamos a dotar de argumentos para que el juez pueda dotar de contenido su resolución y comprenda cuál debe ser el tenor de la resolución de sentencia que declarará culpable, inocente, que absolverá o encarcelará a una persona. Muy bien, esa es la definición del alegato de clausura. Hay una estructura que se sigue normalmente, así como el alegato de apertura tiene el lema, para los que les gusta el lema, tiene la etapa probatoria. ¿Por qué? Ofrecemos lo que vamos a traer a la etapa probatoria, el hecho en concreto y la base legal, y al final lo que vamos a obtener, con lo que se va a quedar de resultado producto del debate probatorio. En cambio, la estructura que se maneja en el lado del alegato de clausura es distinto. Vamos a darle al juez el mensaje de: yo te prometí esto y lo cumplí. Esto es lo que obtuve con el elemento probatorio, con las pruebas actuadas en juicio, y hoy tienes que resolver de esta manera. Esta prueba ha desbaratado la teoría del caso de la fiscalía o de la defensa. ¿Por qué? Porque demuestra que tal vez la imputación está en el lugar incorrecto, que tal vez el tipo penal que se viene aplicando no debería ser aplicable a mi patrocinado, o debería ser aplicable al investigado, acusado, enjuiciado en el caso concreto. Muy bien. Pero lo real es que también tenemos oportunidades, ¿no? Ya sea en diligencias preliminares, en etapa de investigación preparatoria o en la misma etapa intermedia, de tratar sobre este tipo penal, sobre abordar el tipo penal, ya sea en una excepción de procedencia de acción, o ya no sé qué más. Bueno, sigamos. Esa es la estructura. Luego, para poder cerrar, nosotros tenemos que dar el mensaje concreto de lo que se obtuvo. Si nosotros estamos yendo por absolución, tendremos que tener nuestras pruebas de descargo
que demuestren que debe haber una absolución porque la imputación está en el lugar incorrecto. Muy bien, entonces, a mi entender, a mi humilde entender, la estructura que se debe manejar en un alegato de clausura es corroborar lo que prometimos, cumplir con lo prometido y demostrar cómo lo cumplí. Y al final cerrar, pues no, solicitando lo que queremos. En este caso de la defensa, la absolución. Muy bien, eso sería la estructura. Ahora bien, un marco normativo para el alegato de clausura. No solamente, como inicié, se encuentra regulado en el artículo 386, inciso primero del Código Procesal Penal, sino también tenemos la Constitución Política del Perú, así como sus precedentes vinculantes, claro, pues, de la interpretación del máximo intérprete, que es el Tribunal Constitucional, donde reconocen el derecho a la defensa, el derecho a una defensa eficaz y el derecho a no ser privado de un juez imparcial. Ello para que se pueda escuchar en un marco legal procesal penal que hoy por hoy se dice es oralizado. Muy bien. Asimismo, tenemos que se reconoce a la defensa, en el artículo 84, también de la norma procesal penal, cuáles son los derechos de la defensa y cómo debe de oralizar y cuáles son sus límites, digámoslo así, al momento de oralizar. Asimismo, los derechos conferidos para el investigado se encuentran en el artículo 71 del Código Procesal Penal, que también delimitan cuáles son los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución y enumerados también en el artículo en mención, que es el 71, los cuales uno de ellos es que sea asistido por un abogado. Entonces, a interpretación mía, el marco legal se encuentra en la Constitución, en el Código Procesal Penal y los artículos de mención, que en buena cuenta delimitan que no podemos ser, no se nos puede limitar el derecho a poder oralizar nuestros alegatos de cierre, alegatos de clausura, o como ustedes deseen llamar. La finalidad, como ya la vengo repitiendo a lo largo de esta intervención, es que dotemos de información, pero información que valga para una resolución donde, como defensa, vamos a solicitar la absolución. No podemos traer a colación información sobreabundante que no va a servir de nada. No podemos traer a colación tampoco información que lleve en otro contexto el criterio que está tomando el juez respecto al caso en concreto. Entonces, la finalidad en sí es dotar de información para que la resolución a emitirse sea una resolución favorable a los fines de quien oraliza. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a hablar sobre la construcción del alegato de clausura. Muchos optan por el lema, ¿no? Ya tenemos infinidades de lemas, desde el menos serio hasta el rimbombante. Ya conocemos a nuestros abogados de hoy, que muchos lo utilizan para los cursos que llevamos de litigación oral, pero más no para lo que es el juicio como tal, porque no solamente se utiliza en el juicio. Vamos a hablar un ratito saliendo de lo que es el alegato de clausura, porque también el lema puedes utilizarlo en una tutela, puedes utilizarlo en un control de plazos, como puedes utilizarlo en una excepción de procedencia de acción, porque siempre va a ser factible iniciar con un lema. Eso al gusto de cada persona que va a disertar en los plenarios que se les vaya a convocar. Muy bien, entonces debemos utilizar un lema. Por ejemplo, señor magistrado, la imputación está en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque Piero Vilches no se encontraba en ese lugar el día de los hechos, ni a la hora de los hechos. ¿Por qué? Porque Piero Vilches se encontraba con Piero Peña en la casa de, no sé, de Nilton, en la hora y el día que se estaban suscitando los hechos. Entonces,
como Piero Vilches no cuenta con el don de la ubicuidad, es imposible que pueda estar en dos lugares a la misma vez. Un lema que vas a poder dar para que puedas demostrar que hay una coartada, ¿correcto? ¿Coartada por qué? Porque se supone que estabas en un lugar, pero estabas en otro. Entonces, de por sí, ya le estás dando a entender al juez que estás yendo por una coartada. Segundo, el elemento o el argumento desacreditante. El argumento desacreditante no es más que hacer el análisis de lo que ofreció la otra parte. Asimismo, ¿qué es lo que ha probado o lo que va a probar? O lo que ha probado, ¿no? En buena cuenta, porque ya estamos en un alegato de clausura. Luego, este elemento desacreditante, en su tercera fase, es poner en incógnita si lo probó o no lo probó. Y si no se probó, ¿qué es lo que tenemos que probó? Y realizar en algunos casos, y ya los he visto, donde hacen el análisis de un score. Entonces, ¿lo logró? No lo logró. Nosotros desacreditamos, sí desacreditamos, 1-0. Ahora bien, esto para el argumento desacreditado. En cambio, para el argumento de lo logrado en el debate probatorio, ya como tercer punto, es lo que el abogado o el fiscal logró en el debate probatorio. Tu imputación de coartada era que estabas en otro lugar. No, tengo un video. ¿Y cómo lo logré? ¿Cómo logré probar ello? Porque tengo el video, se ha visualizado, no ha habido mayor debate y se ha logrado ver a la persona en el momento y lugar donde ocurrieron los hechos. Asimismo, tengo el arma, hablando en un homicidio, ¿ya? Como dibujando la idea en sus mentes, ¿ya? Tengo el arma con la que asesinó a, no sé, a Alesia Rodríguez, ¿ya? Tengo el arma con el que asesinó. Asimismo, tengo 3 personas que vieron ingresar al edificio. La recepcionista, el vigilante y la vecina que vivía al lado del departamento en el 4º piso. Entonces, estos elementos que nosotros tenemos que traer a colación, ya en el tema del alegato de clausura, es de lo logrado. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo obtuve? ¿Y cómo yo te lo traje a colación? ¿Cómo te lo presenté? ¿Cómo dibujé la idea? ¿Cómo dibujé mi teoría del caso? ¿Y cómo corroboré con elementos probatorios y periféricos? De esa manera, te traigo este paquete, señor juez, con lo que tú vas a lograr encontrar certeza de que el justiciable es o culpable o inocente. Determinan, ¿ya? Viendo del lado de fiscalía o defensa. ¿Correcto? Esto, o de esto se trata el argumento de lo logrado en el debate probatorio. Ahora bien, qué duda cabe que nosotros al momento de dar nuestros alegatos de clausura, hacemos mención de lo que es la imputación como tal, pero la imputación a base de un tipo penal. Y este tipo penal no solo se respalda por su sola existencia en el Código Penal, sino también se respalda ya sea con doctrina o jurisprudencia aplicable al caso concreto. La recomendación no es traer 20 jurisprudencias o 20 casaciones o 20 resoluciones de nulidad o recursos de nulidad que corroboren nuestro argumento. No, simplemente basta traer jurisprudencia vinculante, ya sea de un organismo supranacional que hable sobre el tema, o ya sea de la Corte Suprema, porque son, en buena cuenta, los que toman la decisión a nivel final del estándar sobre un tipo penal o del estándar de la investigación o del proceso que se llevó en el caso concreto. El Tribunal Constitucional sí cuenta, no deja de ser importante, pero la recomendación es supranacional y suprema, Corte Suprema de Justicia. Entonces, con esto quiero decir que nuestra construcción del alegato, para finalizar, debe cerrar con un análisis normativo o del tipo penal, pero respaldado con jurisprudencia. ¿Sí? Y como quinto punto, que me olvidé poner,
es cerrar y solicitar. Solicitar lo que se quiere. Puede ser absolución o puede ser, pues, que se le imponga una pena y se le condene a una persona por cierto tipo penal. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, los consejos. En principio, hay que conocer tu caso. No es solamente el saber salir en camarita y empezar a gritar como sea, o lo que me venga en la mente. No. Conocer tu caso desde la hoja número 1. Porque se entiende que el que llegó a juicio o no pudo desacreditar, o no pudo archivar a nivel de diligencias preliminares, o no pudo lograr un sobreseguimiento, o que se le declare fundada una excepción de impresencia y acción a nivel de etapa preliminar, perdón, a nivel de etapa intermedia. Entonces, lo mínimo que tienes que hacer, porque, no sé, por cosas de la vida, el fiscal logró que se lleve a juicio esto, entonces lo mínimo que tienes que tener es el conocimiento íntegro de cada acto procesal, llámese disposición, providencia, resoluciones y más. Lo mínimo es conocer los hechos desde inicio a fin, ya sean los concomitantes, ya sean los anteriores y los posteriores. Tienes que conocerlo de ida y vuelta y la imputación concreta respecto a la persona que se está investigando y a la que estás defendiendo o a la que estás investigando y acusando, el lado fiscal. Asimismo, como segundo consejo principal, es estar atentos a las contradicciones de tu adversario. Porque muchas veces decimos muchas cosas en el devenir del plenario, pero de lo que fue la promesa del alegato de apertura y lo que se obtuvo en el alegato de clausura y lo que fue la etapa del debate probatorio, se condice lo que dijo al inicio, se condice con lo que actuó o las pruebas actuadas para lo que ahora está diciendo en sus alegatos de clausura o lo que va a decir en sus alegatos de clausura. Entonces, estar atentos, estar sumamente atentos a cuál es la retórica que está teniendo la otra parte. Muy atentos, porque al final de ello también nos vamos a valer al momento de dar nuestro alegato de clausura. Porque en buena cuenta puede decir que Piero estuvo en el lugar, pero el video fue de espaldas y nunca se le pudo reconocer el rostro y pudo ser un X. Y pudieron haberlo visto, pero nunca de frente. Y pudieron haber estado en la recepción, pero ¿cómo pueden decir que fue él si nunca lo conocieron? Es más, entró con lentes y diferentes cosas. Entonces, si hay contradicciones, nosotros tendríamos que evidenciar esas contradicciones para poder dotar de mayor y mejor contenido a nuestro alegato de clausura. También debemos objetar el alegato de clausura. Esta objeción se encuentra regulada en el artículo 393 del Código Procesal Penal, 393, inciso primero, del Código Procesal Penal, el cual, ya volviendo a las contradicciones y haciendo un símil en las contradicciones, la objeción al alegato de clausura nos va a permitir que la persona, la parte procesal que esté ingresando información de la que no fue debate o prueba que no fue actuada en juicio, no puede ingresar como como contenido del alegato de clausura, porque nunca se debatió sobre eso, porque nunca se actuó dicha prueba. Entonces, el Código Procesal Penal nos impone una regla o nos marca la pauta respecto a cuáles van a ser o cuáles deben ser las objeciones que se pueden realizar a nivel del alegato de clausura en juicio oral. Y bueno, pues el 393, inciso primero, nos dice que el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio, como lo venía diciendo. O sea, tiene que haber ingresado la información.
Y si no estás atento, y si no conoces tu caso, y permites que ingreses información, pues las consecuencias no van a ser las que aspirabas a obtener, ¿no? Entonces, principales, conocer el caso, atención a las contradicciones y objetar el alegato de clausura. Como secundarias, ser quien domina el escenario. Eso ya para un tema muy, pero muy teatral, actoral. Domina el escenario, domina el caso, domina el manejo corporal, domina el tono de tu voz. No grites, porque al final todo está grabado y lo van a volver a escuchar. No tires cosas, porque al final con eso no vas a lograr más que un video en LP o un video, no sé, donde se están burlando, ¿no? Demuestra la preparación. ¿La preparación por qué? Porque se supone que conocías tu caso. Se supone que para llegar a juicio has tenido que prepararte unos largos 6, 7, 8 años en la universidad para poder llegar al nivel de un debate con un fiscal y un juez. No podemos ir sin haber sido preparados al punto de llegar a un órgano jurisdiccional, a una corte, y simplemente hacer nada, más que portar un terno, una corbata, y simplemente decir nada. Conduce la información, objeta cuando tengas que objetar, no objetes hasta el especialista de audiencia, no, objeta cuando tengas que objetar. Ya en nuestra, ¿cómo le digo? En la moda que se viene viviendo hoy por hoy de la litigación oral, nos estamos mucho apegando a lo que son las objeciones, la litigación en juicio oral y todos esos temas. Pero considero pertinente en que la conducción de la objeción de un buen alegato de apertura o de un buen alegato de clausura no queda más que para quien conoce su caso y para quien se siente preparado. En ese sentido, como cuarto punto, como consejo secundario, sé tú, no imites al abogado de moda. Sé tú, pon tu estilo, porque al final el abogado de moda no es el que está dando el alegato de clausura, eres tú. Y eres tú quien está defendiendo la libertad de una persona que ha confiado en ti. Porque si hubiera confiado en la persona en la que te inspiras, mejor lo contrataba a él y no a ti. Entonces, sé tú. Muy bien. A manera de reflexión, considero que el, el juicio oral es como, es como lo que nosotros conocemos como el proceso penal, de última ratio. ¿Por qué? Porque no es necesario llegar a juicio oral. Para nada, para nada. Podemos terminar el problema a nivel de diligencias preliminares. Podemos terminar el problema a nivel de formalizada, porque conocías tu caso, porque controlaste la investigación, porque cada acto procesal que venía realizando el fiscal lo dominaste, porque si conocías de la inocencia de tu patrocinado, pues entregaste la suficiente prueba para que puedas demostrar que la imputación es incorrecta y no tiene asidero legal, menos penal. Asimismo, si nosotros conocemos que la imputación está basada en incorrecciones temporales o en incorrecciones fácticas, entonces tenemos la etapa intermedia. ¿Qué duda cabe que los controles que se van a realizar son de oficio? Lastimosamente, eso ha quedado en el papel, en la norma procesal penal. Los controles no son de oficio, son de parte, lastimosamente, aunque la norma procesal penal nos diga que son de oficio. ¿Ok? Si tienes etapa intermedia, diligencias preliminares y etapa de formalización, no es necesario ir a juicio, porque conocías, en principio, de la inocencia del patrocinado. Ahora bien, conozco que mi patrocinado es culpable. Entonces, tengo las otras herramientas, procesos especiales
como la terminación anticipada, conclusión anticipada, colaboración eficaz y demás. Entonces, si podemos acudir a esas vías procesales también importantes, ¿para qué llegar a juicio? Ponderemos entre el tiempo y la velocidad y la celeridad y la seguridad jurídica que tiene que administrar cuando se habla de un proceso penal. No nos quedemos en el cajón donde todo sea juicio, porque es necesario. No es necesario. 3 o 4 todos los días hablan de juicio. Los demás abogados colegiados del Perú no lo hablan. Otros lo siguen. Otros de mayor o igual relevancia solamente están viendo el cómo archivar antes de llegar a juicio. El cómo cerrar la investigación definitivamente antes de llegar a juicio. Sí se puede, pero es un trabajo mejor elaborado, mayor elaborado, con otras estrategias, e inclusive hay estudios jurídicos, donde ya se practica el preventivo penal. No estoy hablando del compliance, sino estoy hablando de una práctica de preventivo penal. Asimismo, para no llegar a juicio, también se implementa o se emplea lo que son los juicios paralelos y litigar en medios para que no llegues a juicio, porque puedes desbaratar toda la imputación trayéndola de a poquitos en imágenes y que los medios te apoyen en ello. Entonces, es todo un aparato, tienes todas las herramientas para no llegar a juicio, pero llegan a juicio. No es necesario ir a juicio. Entonces, sin más que compartirles, amigos, esto ha sido una breve charla de lo que son los alegatos de clausura. Y nada, quedo atento a sus respuestas. Muchas gracias. O a sus preguntas, perdón. Muy bien, estimado Rafael, muchas gracias por la excelente disertación. Antes de concluir, vamos a ver si es que alguno de los compañeros desea formular una interrogante a efectos de que pueda plantearla. Pueden hacerlo por medio del chat o pueden levantar la mano a efectos de hacerles el uso de la palabra. Vamos a dar unos segundos para ello. Muy bien, al parecer no hay preguntas, se entiende que todo ha quedado bastante claro. Y vemos algunos comentarios felicitando la participación de nuestro compañero Rafael, felicitándolo por la excelente disertación que nos ha podido compartir en esta oportunidad. Le agradecemos por ello. En nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita, le hacemos extensivos nuestros agradecimientos por el tema compartido, la experiencia. Esperamos seguir contando con tu participación en las actividades venideras, estimado Rafael, de manera tal que eso sería todo entonces por parte de nuestro compañero y el tema sobre alegatos de clausura. En general, agradecer a ambos expositores, tanto a Julio como a Rafael, ambos han dado dos disertaciones bastante interesantes. En sí, hoy día estaríamos concluyendo el módulo sexto sobre litigación en juicio,
salvo por una excepción de que hay una persona que no había podido disertar un tema que ha quedado pendiente, pero se va a subsanar a la brevedad, ¿no? Ya les vamos a estar comunicando una nueva fecha para poder subsanar ese tema que quedó pendiente, ¿no? Que era el contrainterrogatorio a testigos. Bien, entonces, estimados amigos, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a cada uno por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana y pues nos vemos el siguiente sábado o la fecha que corresponda para la reprogramación de la sesión que quedó pendiente. Muchas gracias con todos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Fiorito. Gracias, Círculo de Estudios de Litigación Penal, Lex es Vita. Y también saludos ahí a las bebitas. Saludos, nos vemos. Gracias, Rafaelito del Perú, el popular Rafanaki. Hola.